Buen día jóvenes, hoy vamos a arrancar como quedamos en la última reunión, vamos a arrancar desde cero, todo el avance vamos a hacerlo un poco más rápido, pero de igual manera el contenido será el mismo. Vamos a empezar hablando sobre la física. ¿Qué es la física? Y la introducción de qué es la física dice que la física es la ciencia de la observación de fenómenos naturales con soluciones matemáticas. Cuando hablamos de fenómenos de orden natural, hablamos de fenómenos en los cuales, o accidentes en los cuales no ingresa la mano del hombre. Eh, ¿Cómo determinar o cómo diferenciar fenómenos físicos de fenómenos químicos? Una forma muy clara de poder determinar los fenómenos físicos o de diferenciar fenómenos físicos de fenómenos químicos son los dos puntos siguientes que voy a detallar a continuación. El primero, un fenómeno físico no sufre cambio en su estructura íntima o molecular. Y la segunda, todo fenómeno físico es de orden reversible. Y vamos a dar un ejemplo de aplicación muy sencillo. Cuando hablamos del agua, hablamos de que su compuesto químico es el H2O, dos moléculas de hidrógeno para una de oxígeno. El agua la podemos pillar en diferentes condiciones o en diferentes estados físicos. Podemos hallarlo en estado líquido, podemos encontrarlo cuando lo metemos a la heladera, al freezer, en estado sólido, o cuando lo metemos dentro de una olla con temperatura en estado gaseoso. En los tres casos, el compuesto, la estructura íntima o molecular no va a variar. Va a seguir siendo siempre la misma, H2O para cualquiera de los tres estados. Cumple la primera norma o el primer punto importante. Y el segundo punto es de orden reversible. ¿Qué significa? Que cuando tenemos el agua, lo metemos en la heladera, se vuelve en estado sólido. Cuando lo sacamos y lo metemos a la hornalla, inicialmente de sólido pasará a líquido y de líquido pasará a gaseoso. O sea que en cualquiera de las tres etapas este proceso físico es de orden reversible. Entonces cumple las dos primeras condiciones y eso evita cualquier confusión. Anótense como subtítulo ¿qué es una ley? Y anotan lo siguiente. La ley proviene del latín que significa norma o regla constante e invariable. Es de orden natural. Todas fueron visualizadas en base a accidentes, como por ejemplo la ley de gravedad. ¿Sí? Se visualizó en base a un accidente y se determinó su valor mediante estudios realizados en laboratorio bajo condiciones perfectas. Vamos a entender un poco qué es, por ejemplo, esta norma, esta ley que es tan conocida como la que estamos hablando, que es la ley de gravedad, y que en el proceso del estudio vamos a tomar mucho en consideración. La gravedad es una fuerza de atracción, como la de los imanes, pero que va hacia el centro del núcleo terrestre. Significa que todos los cuerpos que se encuentran dentro del globo terráqueo son atraídos hacia el centro de su núcleo. Eso genera que todo lo que estamos por encima de su superficie no nos encontremos levitando, o en pocas palabras, flotando. ¿Sí? Todos tenemos una adherencia a nuestro suelo. ¿Por qué digo que se realizó bajo condiciones perfectas en laboratorio? Porque la ley de gravedad no solamente es un enunciado, también tiene un valor. Se realizaron muchísimos estudios y cálculos de este valor gravitacional que ahorita vamos a analizar. Y se lo hizo bajo diferentes condiciones. ¿Cuáles son las condiciones diferentes que genera el globo terráqueo? El globo terráqueo está basado todos sus niveles de altura siempre sobre el nivel del mar. NSM se llama. Al igual que los imanes, la gravedad actúa. Cuando nosotros tenemos dos imanes de diferentes polaridades y los tendemos a acercar, nosotros sentimos una fuerza de atracción entre ellas que nosotros tenemos que estar peleando para que no se queden prendidas.
¿sí? Pero es muy importante entender que esta fuerza es mayor mientras más cercano estamos. O sea, mientras más cerca es mientras menor es la longitud o la distancia entre ambos imanes de diferentes polaridades, la fuerza de atracción es cada vez mayor. Cuando los apartamos mucho, ya no sentimos prácticamente nada o su fuerza es muy poca. Entonces, cuando hablamos del globo terráqueo y sus diferentes estratos, esta normalmente se dividió en todas las alturas promedio que se tenían en función a las características del globo terráqueo. En este caso tuvimos sobre el nivel de mar, tuvimos en cerros, en alturas intermedias y teníamos en grandes montañas que generaban o oscilaban entre diferencias de 0 a 800 metros de diferencia sobre el nivel de mar, de 800 a 2200 sobre el nivel de mar y de 2200 hasta 8000 metros sobre el nivel de mar. Entonces, obviamente, a mayor altura que se encuentra la persona, el efecto de atracción, al igual que un imán, es cada vez menor. Y aquí viene un efecto que muchas personas o muchos que vemos deporte o que lo practicamos, escuchamos de manera reiterada cuando vemos, por ejemplo, eliminatorias o partidos de Sudamericana o de Libertadores. Los comentaristas de deporte siempre aluden a la condición benevolente que genera que nosotros practiquemos deporte bajo estas condiciones. ¿Y qué es lo que vuelve complejo para los otros atletas? Obviamente una es la falta de oxigenación. Pero no es la principal. Hay siempre un edicto que ustedes van a escuchar en todos los periodistas deportivos, que es que la pelota no baja. Efectivamente, ustedes van a notar que todos los equipos que juegan en la altura vienen a hacer una aclimatación increíble, aunque les parezca, a Santa Cruz, que prácticamente su nivel es muy bajo. Pero cuando ellos realizan sus prácticas, ustedes van a notar que ellos las realizan con otro tipo de balones. Ellos no juegan con balón de fútbol. Ellos juegan con balón de voleibol. ¿Y por qué hacen ese cambio si la pelota de fútbol es más pesada que la de voleibol? Por eso mismo. Porque al estar en una altura donde el efecto gravitacional es menor, la pelota obviamente no baja, porque el efecto gravitacional es menor. Por lo menos no baja como lo hace en condiciones normales donde ellos juegan. Entonces, ahí es donde viene ese famoso dicto que la pelota no baja. Y efectivamente no baja. Entonces, cuando ellos practican con la pelota de voleibol, tienden a pegarle más despacio a la pelota para que llegue al final o a la posición o al sitio que ellos están buscando. Ok, anótense como subtítulo ¿qué es una ley? Que ya un poco adelantamos. Y dice, la ley proviene del latín, que significa norma o regla constante invariable y que se consigue bajo estudios en laboratorio en condiciones perfectas. Y ya expliqué. Más o menos para que entiendan, esta relación se determina en base a muchos resultados que se fueron dando a diferentes niveles o estratos de suelo, que generaron una sumatoria total que posteriormente se divide por lo que se llama la mediana, que es el número de pruebas realizadas, y genera el valor más aproximado, que es de 9.81 metros segundo al cuadrado. Hay que entender qué es ese valor de 9.81 metros segundo al cuadrado. 9.81 metros segundo al cuadrado es una unidad de aceleración y tenemos que comprender que la aceleración es una velocidad que sufre un incremento cada unidad de tiempo. En un momento más voy a explicar en manera práctica para que ustedes puedan comprender. Y lo vamos a hacer para empezar redondeando con la finalidad que ustedes lo entiendan de manera más fácil, ¿no? Una unidad de tiempo que se incrementa cada unidad de tiempo significa una velocidad que se incrementa cada unidad de tiempo, significa que cada unidad de tiempo, ya sea minuto, segundo, hora, año, mes, sufrirá la duplicación de su velocidad. ¿Ok? Segundo punto, unidades. Perdón, ¿qué es medir? Con la finalidad de poder cuantificar los fenómenos de orden natural, el hombre se vio en la obligación o en la necesidad de poder ubicar unidades de cuantificación o de medición. Y dice que las unidades son de orden o de nombre muchas veces caprichoso. Y van a escuchar unidades como por ejemplo el pie. Una unidad de pie es una unidad de cuantificación de longitud o de distancia.
Normalmente se utiliza en altura, ¿no? Estamos a tantos pies de altura. Esta unidad normalmente está utilizada en el sistema americano de cuantificación y se consideró cuando una persona tuvo la necesidad de medir una distancia y no tuvo otro objeto para realizarlo o para poder cuantificarlo que utilizar su pie. Un pie que equivalía a 12 pulgadas, estamos en la norma americana, y que equivalía a 0,3048 metros o 30,48 centímetros. Significa que la medida del pie del señor era de 30,48 centímetros. Esa es la generación de unidades y muchas de estas unidades se siguen creando en función a las necesidades. Por ejemplo, yo les diría, midan las dos longitudes que tiene su dormitorio, por ejemplo, su largo y su ancho, sin utilizar una regla ni un flexo. Simplemente utilizando los objetos que se encuentran dentro del ambiente. Entonces seguramente algunos me van a decir que van a medirse en codos. Por ejemplo, el codo es una medida bíblica, dice que un codo equivale a 90 centímetros. Entonces van a medir, ese es el promedio más cercano de un codo, entonces cuántos codos entran. ¿Cómo lo podemos hacer también? Sabemos cuánto calzamos, podemos ir haciéndolo por pies. Podemos ir haciéndolo, sabemos cuánto medimos, podemos echarnos y ver cuántas personas de nosotros entran, cuántos de nosotros entran en base a la longitud o al ancho. O en su defecto podemos ir haciéndolo contando los mosaicos. Obviamente todos los cálculos que hacemos en base a nuevas unidades tienen que tener un valor de referencia. Si la unidad es nuestra persona, el valor de referencia es cuánto medimos. Por ejemplo, usted mide 1,80, si entran cabal 2 de usted, el ambiente mide 360 y así sucesivamente, ¿no? La forma más exacta quizás de hacerla con las cosas que se tienen dentro del ambiente sería ver por medio de los mosaicos. Ok. Dentro de ello vamos a tener dos tipos de unidades. Vamos a tener las unidades que se llaman unidades fundamentales. Son la madre de todas las otras unidades. Y dice que las unidades fundamentales son aquellas que no requieren de ninguna combinación para poder cuantificarse. Las unidades son de longitud, de masa y de tiempo. ¿Y cómo nos damos cuenta que son unidades fundamentales? Nos damos cuenta que son ellos porque nos generan respuestas que nos generan un valor de satisfacción completa. ¿Qué significa? Yo le pregunto a algún compañero cuánto mide y este compañero me dice 1,70. Yo no necesito ningún otro dato más adicional para tener una satisfacción de su respuesta o para comprender que es una respuesta de índole completa. A eso es lo que quiero oír. ¿Cuánto pesa? 80 kilos. Listo, no necesito ningún otro dato más. Segundo punto, tendremos unidades derivadas. Dice que las unidades derivadas serán el resultado de la combinación de dos o más unidades fundamentales para poder cuantificarse. Entre ellas vamos a tener, por ejemplo, unidades de velocidad, metro segundo cuadrado. Está combinando unidades de longitud con unidades de tiempo. Densidad, vamos a tener kilogramo por metro cúbico. Vamos a tener una relación de unidades de masa por unidades de longitud. Vamos a tener Newton. Un Newton equivale a kilo por metro sobre segundo cuadrado. Es decir, que vamos a tener una combinación de unidades de masa, de longitud y de tiempo. Y así sucesivamente todo el otro universo de unidades serán unidades de orden derivadas. ¿Y cómo lo vemos en la vida cotidiana ese ejemplo? Yo le pregunto a usted dónde vive y usted me dirá, por ejemplo, en Equipetrol. Pero usted no es dueño de todo Equipetrol, entonces me tendrá que completar diciendo en Equipetrol, entre segundo y tercer anillo, calle tanto, casa número tanto. ¿Sí? Al igual que las unidades derivadas requiere de la combinación de dos o más unidades fundamentales para poder entender y yo tener una respuesta satisfactoria de lo que usted me está solicitando. A continuación yo voy a hacer o voy a entregar una tabla de unidades fundamentales para que pasada la tabla comencemos a ver el tema de transformación de unidades.